Hola, buenas noches. Hoy tenemos una conversación súper chévere con un invitado muy especial, con Santiago Saravia, psicólogo con énfasis en clínica y un magíster en psicoanálisis. Santiago es una persona que, en mi concepto, maneja criterios muy claros, adicionalmente que es muy dado al pensamiento científico y filosófico. Y adicionalmente, a pesar de su juventud, que digamos que a pesar, que no es una desventaja, es un ser bastante aterrizado, bastante concreto, que nos va esta noche a compartir una información maravillosa. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Y aquí vamos con Santi, a ver de dónde nos saludan, desde Bogotá. Un abrazo para todos. Gracias, Mayeli. Muchas bendiciones y vamos a buscar a que Santi. ¿Qué es ser mujer? ¿Será que ser mujer va solamente desde un sentido biológico o qué es lo que nos distingue para ser mujeres? Hola, Santi. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchas bien? Muy bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación tan importante que pienso que más que conmemorar mañana, 8 de marzo, el Día de la Mujer, es como buscarle realmente un sentido a esto, ¿cierto? Más que Sí, una claro. fiesta, que ni siquiera muchas personas saben esta fiesta, está detrás de esta fiesta y la conmemoración de este día, supuestamente de celebración. Hay un montón, pienso yo, que de lágrimas, de sangre, aprendizaje, de situaciones que no fueron tan chéveres, ¿cierto? Ujú. Literal, no, primero darte las gracias a vos por la invitación y a las personas pues que se conectan como que puedan disfrutar de esta conversación que espero ser bastante como simple y aportar un poco más de preguntas que certezas. Por ahora tenemos conectada a Caro Sarabia. Hola, Caro Sarabia, ¿cómo estás? Una de tus principales fans. Sí, ja, fans y organizadoras y ella sabe que es bastante importante para mí. Muy bien, Santi. Voy a desactivar los comentarios. Pueden colocar donde están los comentarios. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Donde están los comentarios, perdón, hay un lugar donde pueden colocar sus preguntas. Ahí las pueden ir dejando. Buenas noches para todos. Voy a desactivar los comentarios para que podamos ver a Santi, que es muy pequeñito y se nos pierde con la letra. Bueno, Santi, nosotros tenemos antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Vamos a te propongo la siguiente dinámica. Yo te hago una pregunta, tú la contextualizas, una vez la termines, eh, me haces la señal de que ya concluiste Y tu idea. Si tengo algo que preguntar más o aportar o algo, lo haré. Y si no, continuamos como con otra pregunta, que ya aquí las tengo organizaditas, claro que sí. para que le demos un marco muy organizado a esta conversación y sea muy fructífera, ¿cierto? Ajá. Bueno, Santi, nosotros tenemos un concepto histórico. Realmente podríamos decir que casi que el ser mujer viene enmarcado de algo que es un peso bien grande, que es que la definición de ser mujer la hicieron fue hombres. Sí, 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 sí. Digamos que eso es una particularidad porque digamos que el ser mujer aparece hoy como una certeza, ¿cierto? Pensamos que, por ejemplo, ser mujer y feminidad es como que va de la mano, ¿cierto? Entonces, y mira que siempre arraigamos el lugar de la mujer a un lugar cuasi de pasividad, ¿cierto? Entonces la mujer debe ser, si es bien comportada, debe ser quieta, tranquila, ¿cierto? Si vemos una mujer muy de la calle, decimos que no es una buena mujer, ¿cierto? Se me va la palabra en este momento que utilizan mucho las abuelas, que es muy callejera, Muy ay, que no brincona, coge esa, muy muy brincona, brincona, decía la. ¿cierto? Pero si vamos históricamente un poquito, pues podemos decir que eso es bien importante señalarlo. El modelo de persona que se pensaba en algún momento era el hombre blanco. No, no siempre se pensó, es en la cultura de la cual nosotros somos hijos, ¿cierto? Que es la cultura occidental y toda la filosofía griega. Entonces el hombre blanco es el modelo a seguir, ¿cierto? Cualquier cosa que se salga de ahí, cualquier cosa que sea diferente de esa lógica, cae en
rótulo de inferioridad. Si a alguien le interesa, pues como la bibliografía, me puede escribir, ¿cierto? Eso es muy interesante, me ha parecido como muy interesante seguirle la pista a esas cuestiones. Entonces, mira que es una posición de que ser mujer viene de hombres, porque ¿quién estaba antes en los centros de pensamiento? Exclusivamente los hombres, ¿cierto? Uno no escucha una filósofa de 1500, por ejemplo, ¿no? Siempre es Voltaire, que son los de, por ejemplo, todo lo de la Revolución Francesa, Renacimiento, filósofos griegos, teólogos, San Agustín, Santo Tomás, siempre. Y claro, antes del Renacimiento, Gloria, es interesante decirlo y señalarlo, el pensamiento y la iglesia iban de la mano. Entonces se hacía teología. Teología es como filosofía, pero basada en Dios, ¿cierto? Dios como base de todo y como fin de todo, que ya eso se rompe con Descartes, pero bueno, vamos por partes como para no enredarlos mucho. Digamos que la idea de ser mujer, sí, empezó un poco con los hombres. Entonces, Santi, casi que podemos decir que, eh, así como dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, digamos que sí se definió desde el hombre era el que definía eh, el papel de la mujer, el rol de la mujer. Digamos que fue una definición bastante conveniente y amañada de cómo deberían ser las mujeres. Sí, claro, pero digamos que era una posición en donde el hombre siempre primaba, solo que del otro lado no hay alguien que alce la voz, ¿sí me entiendes? Pero eso siempre sale cuando hay una ideología dominante, ¿cierto? Siempre se caricaturiza y se minimiza al otro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hacían caricaturas de los judíos. ¿Por qué? Porque uno de las intenciones de la propaganda es precisamente demostrar que el otro no es como yo. El otro es una cosa. Entonces las mujeres no tenían voz. ¿Sí me entendés? Las mujeres ni siquiera en la Grecia eran para el placer, eran para la reproducción. Los hombres eran para el placer. Los roles de poder tampoco. ¿Cierto? La emergencia o el surgimiento de las mujeres en los roles de poder y en los roles de trabajo, de ciencia, es muy moderno, no superan los 100 años. ¿Sí me entiendes? Si tenemos una historia de casi 2500, pues imagínate. Santi, tú dices eso y a mí me viene a la cabeza, digamos que hablas de ridiculizar al otro, volver al otro como una especie de caricatura. Entonces, una forma, digamos, de ejercer esa presión psicológica y debilitar a la mujer es, digamos, en el tema laboral incluso, en que el hombre gana más que la mujer, aunque desempeñen el mismo puesto, en que las mujeres siempre se han pensado como un sexo débil o en que piensan en que esto no lo debería estar haciendo una mujer. O una forma de las relaciones de pareja es el hombre siempre burlarse de la mujer y ponerla por debajo de él, tras, digamos, en un contexto incluso de la relación, llevar a minimizar la mujer de alguna manera. Eso es una manifestación del machismo. Sí, claro. Digamos que es una estrategia patriarcal que es antigua. ¿Por qué? Porque entonces las mujeres siempre se quejan, ¿cierto? Y las que no se quejan, ¿cierto? Es porque son hombres, ¿cierto? Que son diferentes formas inclusive de reducir a alguien, reducir el padecimiento de alguien. Entonces, una mujer se expresa y que dicen muchos de nuestros compañeros y que inclusive en algún momento yo también caí ahí porque uno no es monedita de oro, ¿cierto? Uno también caía en esos pensamientos, me ha tocado estudiar mucho por uno decir, es que uno sí es bien pendejo, es por ejemplo el prejuicio de una mujer que está siendo mal cogida, jode mucho. Una mujer que no la comen es que jode mucho, pero no se Entonces escucha la siempre queja. Eso, entonces siempre hay un contexto de decir, mujer que no jode es hombre y esa vieja jode porque no se la come. Exacto. ¿Y quién se la va a comer con todo eso que jode? Pero mira que eso también tiene que ver, Gloria, con el lugar de la familia, ¿cierto? En donde la mujer debe sacrificarse por los hijos, ¿cierto? Debe ocupar un lugar de sacrificio siempre porque lo primero es los hijos. Y el papá siempre resta como proveedor, que en algún momento escuché yo que entonces para tener un hijo ideal, ¿cierto? La mujer debe sacrificar su vida profesional en pos del hijo. Y yo creo que eso es una posición completamente machista, que replica el modelo de familia que hoy hace sufrir a las mujeres, ¿cierto? No estoy diciendo, aclaremos ahí un punto, no estoy diciendo que si una mujer se siente que es mamá, se siente que es buena mamá, se dedicó su vida y cree que eso le da sentido a su vida, no, eso está bien, ¿cierto? El problema es cuando se generaliza de que eso deben hacer las
mujeres. Entonces, Santi, el sentido, digamos, voy a hacer, como a enmascarar un poquito esto, Ajá. es la mujer que viaja, que es ejecutiva, que cumple unas funciones en una empresa, casi que uno la encuentra con una sombra de culpa porque no sabe para dónde tirar. Exacto, Entonces, es como si me realizo, soy mala madre, si me realizo exacto, profesionalmente. exacto. Y es como si tuviera que elegir, pero el hombre no elige. Entonces el hombre es el ejecutivo y tiene la familia en la casa. Y muchas veces el hombre se le permite tanto que es el ejecutivo, tiene la familia en la casa y tiene moza. ¿Sí Y me tiene entiendes? espacio para todo. Quiere espacio para todo, pero al hombre le autoriza, ¿cierto? Pero si la mujer le es infiel, es la mayor perra de todas, literalmente. Es lo peor de lo peor, que uno dice, pero vení, ¿cierto? Pues no sería lo ideal equivocarse, pero así no le caen a un hombre. Ajá. ¿Sí me entendés? Y, Que uno, si podemos poner un ejemplo muy conciso, por ejemplo, esta cuestión de Shakira, Piqué y la otra vieja, que uno puede decir, la menos implicada es la otra vieja, ¿sí o no? Es la menos implicada, ella se pudo haber enamorado, pero la que tenía el compromiso era Shakira y Piqué. Si a alguien le podemos endilgar la responsabilidad de la infidelidad es directamente a Piqué, pero muchas mujeres se la toman con ella. Inclusive creo que Shakira dice la solidaridad entre las mujeres. Sí, Shakira tiene un punto en una posición de expresar ahí una especie de solidaridad con mujer, pero el modelo que ella replica es un modelo patriarcal, porque pone la culpa en la mujer que está fuera de la relación, en una mujer porque es mujer y no en el hombre. por eso es que dice incluso que para las mujeres que se metan en una relación o algo así, hay un lugar separado en el infierno. Ajá, O sí, sea, claro. en Dale. ese, en ese punto, Santi, nosotros llegamos a darnos cuenta, ¿cierto? Que algo que tú me dijiste un día que me encantó, es que el machismo no es de hombres, no es cuestión de hombres. Sí, 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 el machismo no solo lo ejercen hombres, inclusive las que son mucho más feroces son las mujeres, en muchos casos, porque entonces usted debe conseguir un buen muchacho, ¿cierto? No estamos diciendo, para volver un poquito al punto ahí, de que ser la otra en una relación es lo ideal, no, son posiciones que cada uno asume con las consecuencias que tenga, ¿sí me entendés? Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién fue más feroz con la otra mujer, por ejemplo, en este caso de Shakira? ¿Fueron los hombres dejaron y dijeron, uy, fue pucha, esa vieja como es de mala mujer, bla, bla? No, generalmente son las mujeres, ¿cierto? Que aquí la pregunta no debe ser una pelea de género, que Ujú. es donde siempre también lanzan la pelea. La pelea no debe ser de género, debe ser de ideas, de qué es lo correcto. Solo que también es una posición muy difícil de llevar, porque entonces se nos hace muy poco visibles quién sería el rival. Santi, ahora cuando hablabas y me doy cuenta pues que nosotros realmente tenemos un machismo super heredado y que adicionalmente es muy heredado de los griegos, ¿cierto? Ajá. De la forma en cómo ellos llevan eso. Entonces nosotros venimos en algo que tú un día me dijiste, que yo te hablaba de las creencias y tú me decías que tú ves las creencias como algo individual, como Ajá, es que yo tengo unas creencias. Me gustaría como que nos desenredes un poquito porque todo el tiempo nos dicen, usted sufre por su sistema de creencias, el problema ajá. suyo es su sistema de creencias, es que usted tiene unas creencias. Entonces, Santi, hay unas creencias, te lo digo pues como Literal. yo lo veo, como yo lo siento. Sí. Hay unas creencias de que es ser buena mamá, de que cómo nos debemos comportar, qué es ser una buena mujer, qué es Ujú. ser buena para qué, ¿cierto? Entonces, Ajá, hay unas creencias culturales, sociales, hay unas creencias individuales ajá. en las que nosotros necesitamos, pienso yo, que como anclarnos para podernos identificar. ¿Tú qué piensas, Santi, como esas creencias colectivas, individuales y cómo nos vamos a sacudir de eso? Porque es que eso cuesta mucho Sí, trabajo, claro, requiere mucho tratamiento. claro. Que digamos que eso es uno de los grandes retos también de trabajar con adolescentes, que muchas veces los papás creen que el hijo es el único que está implicado en esa lógica, ¿cierto? Si hablamos de creencias, la podemos ver como de manera muy simple, como pensémoslo en dos fuerzas. Hay una fuerza histórica y social que viene así, y hay una fuerza que hace emerger al individuo persona, ¿sí me entiendes? O al sujeto. Y estas cosas no las podemos ver de manera aislada. No podemos decir, es que usted decidió ser mujer. No, muchas veces lo que se concibió como la identidad era ser mamá. ¿Sí me entendés? Que ese es
el problema que ahí se pone difícil. Ahí se pone difícil el asunto de intentar desamarrar esas cuestiones porque van con la identidad. Entonces yo soy eso, yo siempre me sentí eso, siempre me sentí ser mamá. Entonces, ¿cómo me pienso por fuera de esa identidad? Ese es el reto. Que mira que el problema ahora, como yo lo veo, pues, es como si nos pensáramos como si nosotros pudiéramos ser de la nada. Entonces uno le pregunta a un padre, alguna vez un padre me preguntó, bueno, mi hijo, por ejemplo, ahora, entonces, le están gustando las niñas. ¿Sí me entendés? ¿Cómo puedo saber yo en qué momento, qué se le hizo, qué vio, qué tocó? Para que eso pasara y probablemente esa respuesta no pueda hacer nada. Y el que se la dé es un irresponsable, no sabe de qué está hablando, ¿cierto? En términos de cómo concebir la individualidad, si es individual, ¿cierto? Porque mira que pensamos la individualidad como si fuéramos uno, una cosa, ¿cierto? Como si fuéramos un estuche, pero en verdad nosotros somos, pues pucha, un montón de cosas, de fuerzas constantemente en choque. Entonces llega la religión, entonces uno mira el celular, ¿cierto? Y entonces, y ahora mucho más, porque vos ves estos medios, pues pucha, ¿qué mujer quiere ser? ¿Qué mujer le gusta? Y ahí va a estar, ¿sí me entendés? Ahí va a estar el ideal, ahí va a estar la imagen haciéndose lo imposible para usted. Y entonces sí hay una buena mamá, ¿sí me entendés? Porque otro sí es. Entonces mira que es una cuestión ideal muy fuerte, que digamos que uno en el trabajo terapéutico debe dedicarse un poco a poner en duda todas esas cuestiones, porque es como si uno fuera eso. ¿Sí me entendés? Como si yo solo pudiera ser a través de ser madre. O sea, solo puedo existir en este mundo y estar tranquila conmigo si cumplo con un rol de ser mamá. Además que entonces el solo hecho de nacer como mujer ya te deposita una carga impresionante, Uh-huh. porque entonces a ti te dejan la decisión de la reproducción, ¿cierto? Ajá. Porque es que entonces muchas veces dentro de esta cultura que tenemos nosotros, que ha sido aprendida, heredada, lo que venimos acá, en el que usted realmente debe quedar relegada a crecer y multiplicados. Literal. ¿Cierto? Usted solo es valiosa si entrega hijos. ¿Cierto? Pues uno dice, ¿qué podría ser un hijo, por ejemplo? Es decir, no un hijo en cuanto a una producción, sino yo qué quiero de un hijo. Porque muchas veces también nos encontramos que una mamá amarra lo que quiere un hijo. Entonces yo quiero un hijo para que me acompañe. Entonces es muy teso, ¿sí me entendés? Porque entonces el rol de ser mamá también implica un rol de ser hijos. O sea, yo me sacrifico, pero yo no me sacrifico de gratis, oiga. Yo me sacrifico para que usted me acompañe y se haga cargo de mí en la vejez. Entonces, ¿qué tipo de hijo quiero yo? Es una excelente pregunta. ¿Sí me entiendes? ¿Dónde coloco a mi hijo? Porque a la larga el hijo se tendrá que equivocar. Tú un día me dijiste, el ser lo que llamamos nosotros buena mamá, o querer los hijos porque hay que quererlos, o poner los hijos por encima de todo, ¿cierto? No está ligado al hecho de parir, Ajá, no sí, está ligado al claro. hecho de, no está, sino que hace parte de algo que parece que obliga a la cultura. Me gustaría, Santi, como esto, porque entonces ahí dice, prefirió el novio que los hijos, Ajá, prefirió irse y dejó el hijo con no sé quién. En eso, Santi, porque también las mujeres cargan mucha culpa, porque digamos, llegan y tienen un hijo a los 20 años, ¿cierto? Todavía tienen ganas de rumbear, de salir, de tener novio, entonces dejan el niño con su mamá que se lo cuida, con la tía que se lo cuida, con la hermana que se lo cuida, y empiezan a generarse un juego ahí de tú eres la culpable, y de verdad que sí tengo la culpa, en que me dejas con la abuela, no me cuidabas, no estabas pendiente de mí, y se genera todo un entorno en el que tú mismo me decías una vez, es que el hecho de tener un hijo no hace que tú sientas ahí un afecto y un cariño que tenga que ser como nos dijeron. sí, exacto. Es decir, el, me parece a mí, el intento de llamado que uno lo escucha en múltiples disciplinas, que es el instinto materno. Y eso es lo que no se dan cuenta, digamos, que es muy del argot popular. Y es si es instinto, es general. Es decir, hace parte de toda la especie. Y hay mujeres que son capaces de tener hijos y los regalan. ¿Cierto? Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál instinto materno? No. Ser madre implica un rol social histórico y actual al mismo tiempo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos preguntar ahí? Bueno, tuvo hijos, por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es, tú, pues, lo quieres tener, que yo creo que por eso es tan importante el aborto. ¿Sí me entendés? El aborto debe ser importante y considerarlo en términos de que hay un problema social.
Hay muchas mamás que no quieren ser mamás. Y entonces esos roles no hacen sino replicar viejos modelos en pos de la vida. ¿Sí me entiendes? De la supuesta vida. Pero la pregunta que deberíamos hacernos ahí, antes de responder a tu pregunta, es ¿qué es calidad de vida? Porque es como vida porque sí. Y entonces tenemos una cantidad de hijos, no hay cómo mantenerlos, tampoco hay educación y hágale. Porque Y no Dios hay amor, proveerá. y no hay compromiso. Y no hay compromiso. Yo creo que para esas madres jóvenes, ¿cómo se puede llegar también a un acuerdo? ¿Sí me entendés? Porque lo que termina muchas veces pasando es que las abuelas también no acompañan, es decir, las familias no están dispuestas a acompañar. Entonces sí, quedó en un embarazo adolescente, pero ella también es una adulta. Pues también se puede querer enamorar de alguien que no sea como el papá de su hijo. También es válido, ¿cierto? Que ahí viene otro tema bien interesante y es como que hay un mito como que con la familia, como que todo debe preservar la familia. Entonces uno ve a padres, ¿cierto?, agarrados, creyendo que hay que preservar la familia a toda costa, como si la familia fuera qué, ¿cierto? Que podemos empezar ahí, y yo te devuelvo la pelota, ¿qué crees vos que es la familia? Yo pienso que aunque no estemos juntos, seguimos siendo familia. Ajá, ¿cierto? Eso no tiene que ver. Pienso que es un vínculo que vaya más de el espacio que va, eso lo aprendí. Y un Ajá, día tú me lo dijiste. Es un vínculo que vaya más del espacio físico, va más de tener un nombre, va más allá de tener un título, que es un vínculo que nos une eternamente, que nunca se abandona. sí, eso no, nunca se rompe. Yo creo que uno, si uno puede ejemplificar de manera simple el sentimiento que uno tiene por alguien de la familia de uno, mire su mascota. Uno no le dio vida a su mascota. Ah, pero espere, verá que le haga falta. ¿Sí me entendés? Se vuelve una parte de la familia. Pero mira que la familia y los modelos de familia también replican ese modelo de mujer y de hombre. ¿Sí me entendés? Que ahí eso viene de la religión. Entonces hay que replicar, ¿cierto? Hay que replicar la mano de obra. En algún texto lo leí y me pareció que tiene mucho sentido y es, si pensamos la religión como formas de multiplicar la mano de obra, pues claro que los hijos no pueden tener, los padres no se pueden proteger, no pueden disfrutar la sexualidad. Que uno puede preguntarse, pucha, ¿cómo no se puede disfrutar la sexualidad? ¿Sí me entendés? Que ahí también tiene el punto que podemos enlazar con lo que estamos hablando la noche de hoy, con eso de ser mujer. Entonces las mujeres no pueden decir que les gusta el sexo, tienen que ser morrongas. Y si saben que les gusta el sexo es que han tenido mucha experiencia, ¿cierto? Y son unas perras que uno dice, pero, o sea, una mujer no puede saber de su sexualidad, increíble. Santi, eso me lleva. Yo me quedé esta semana con una piquita, con una entrevista que tuve con alguien y que yo vuelvo y difiero de eso y la quiero traer aquí y dejártela aquí, que, que yo pienso que nos la puedes como ayudar a digerir, que eres un Uh -huh. hombre joven, que te hace estructurar muchas cosas. Y yo vuelvo y difiero cuando dicen, y lo dijo en un sentido muy machista, obviamente yo no iba a hacer un debate en esa charla, ¿cierto? Es que cuando el hombre es infiel es porque le falta algo en la casa. Entonces un montón de mujeres vienen aquí y dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y fuera de que me duele, yo también tengo la culpa. O sea, es que a él le faltaba algo en la casa porque es que solamente los hombres salen a buscar en la calle lo que les falta en la casa. Ajá. Yo sí quiero, Santi, como que nos des como un concepto que de verdad nos libere a todos, porque no hay ni culpables, hay responsables de los procesos, ¿cierto? Uh -huh. ¿Será que eso es así literalmente cierto? Es que si pasó algo, entonces las mujeres fuera que están en la casa, porque muchas se quedan en la casa, incluso renuncian a su profesión, a su trabajo, a lo que sea, fuera que están ahí, también es por mi culpa, por mi gran culpa. Santi, eso es literalmente cierto. eh, no, yo creo que por ejemplo ahí hay unas cuestiones y es que se le permite al hombre ser infiel. ¿Cierto? Entonces el hombre siempre juega, porque también hay un juego muy, a mí me parece muy particular y es, si pensamos antes de abordar directamente ese caso, pensémoslo de manera aislada. Es decir, pensemos hombre y mujer con su sexualidad aparte. Si una mujer dice que disfruta de la sexualidad, eso se lo da a cualquiera. Pero los hombres damos por sentado que los hombres no se pueden aguantar. ¿Cierto? Que en Ujú. algún momento yo hice un post de la infidelidad no es cuestión biológica. La infidelidad es una cuestión de cultura.
¿cierto? Y es una cuestión también de disfrute, yo creo que de engañar al otro y de ser como distinto, diferente, como en la oscuridad, ¿cierto? Entonces yo le soy infiel a mi mujer porque es que yo lo puedo todo, ¿cierto? No estoy diciendo que todas las mujeres pasan por lo mismo, perdón, todos los hombres, pero mira que no están en equiparación. Lo interesante de ese caso que me contás es que a la mujer se la hacen, ¿cierto? Y tras de todo es la culpable, porque entonces la mujer tiene que cargar con toda la responsabilidad. Mira que eso siempre pasa y deja que uno siempre debe dudar, me parece a mí, de la lógica que pasa a los dos, que pasa a uno de los dos completamente limpio. O sea, uno no tiene culpa. Uno no, él iba por la calle, se encontró con otra vieja y se la comió y dijo, no, es que no me pude aguantar, qué cosa tan horrible. ¿Cierto? Que en una posición completamente que replica la posición de hombre como que tiene siempre el poder y que la culpable es la mujer, a pesar de que no haga nada, ¿cierto? Lo que nos debemos preguntar ahí, me parece a mí, es si usted no disfruta de la sexualidad con su pareja, piensen en hacer algo, ¿cierto? Piensen de pronto, inclusive de cambiar, que algunas veces yo se los he propuesto a, a mis pacientes, es una posibilidad, ¿cierto? Usted tiene otro tipo de relaciones. He conocido parejas swinger que funcionan, he conocido poliamorosas que funcionan, ¿cierto? Pero estamos muy arraigados pensando que ese modelo debe funcionar a toda costa, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí o no? Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Para quién debería sostenerse eso? ¿Para la iglesia? ¿Para Dios? No sé Es para quién, yo a veces también me lo pregunto. una propuesta aquí, digamos que sería entre y cambia los acuerdos, porque es que entonces esto también vamos a la época de nuestras abuelitas, ¿cierto? En que la mujer incluso tenía que cargar con lo que pasaba con el hombre, porque cuando iba y se confesaba o le contaba al sacerdote o al que fuera que está pasando esto en mi relación, él le decía, piense, mijito, ¿usted qué hizo? ¿Qué le está buscando afuera? Sí, claro, porque pero mira que es muy interesante la posición de la Virgen María en la historia, siempre es de sacrificio, ¿cierto? Y entonces la Virgen María es santa, es muy interesante, es santa madre porque era virgen. O sea, la pobre ni siquiera pudo disfrutar, porque es que disfrutar de la sexualidad es un pecado. Claro, no la ponen virgen para que le digan pilas usted, porque es que no Ajá, disfrutar del sexo, tenga hijos, pero no disfrute del sexo. ajá. Y realmente yo he encontrado algo, Santi, y es que en eso estamos súper engañados, porque yo en las mujeres he encontrado un gran deseo de disfrutar del sexo, incluso más que en los Claro. hombres. Ajá. No sé si uno puede hacer como esa afirmación, ¿cierto? No sé si más o no. Yo tengo más amigas que amigos con los que Pero converso. yo diría que sí somos seres sexuales, ¿cierto? Que lo interesante es cómo pensamos ahora que la sexualidad engendra una verdad. Me hago entender, ¿cierto? Es como si en el acto sexual siempre estuviera en el fondo de todo. Pero mira que ya muchas veces no hay ese fetiche por la ropa, porque ya muchas mujeres las vemos casi completamente sin ropa. Es decir, diría la abuela de uno, dejan pocas cosas a la imaginación. ¿Eso está mal o bien? La pregunta no va por ahí, eso pasa, pero es como si se fantaseara siempre con la sexualidad y la sexualidad entonces se convierte como en un asunto casi que de rendimiento. Entonces yo tengo que ser muy tesa en la cama o si no el otro no me va a querer. ¿Y qué es ser muy teso en la cama? Pues, ¿sí me entendés? Hay gente que con la que uno no entiende y se tiene que entender. No, así como discursivamente hay gente con la que uno no se lleva y se tiene que llevar. No, ¿cierto? Es de respetar una posición y ya. Pero hay una fantasía, entonces yo tengo que ser el mejor en la cama para todas las mujeres. Bueno, ¿por qué? ¿Sí me entendés? Que es una posición bien de como de ocupar un lugar ideal. De que tiene que ser así, y no tiene que ser así. No, no tiene, y nunca es así, ¿cierto? Hay una imposibilidad ahí, ¿cierto? Que va más de la mano de muchas cosas. Entonces, lo que uno puede, y lo que yo también he visto como en el consultorio, pues en mi trabajo, es como que hay unas exigencias más hacia las mujeres que hacia los hombres. Pero también ahí hay algo que es culpa de la cultura, de la línea, y es que también los hombres consultan menos que las mujeres, porque para las mujeres es más aceptable pedir ayuda que para los hombres. Los hombres no pueden pedir ayuda. Cierto que, es más, creo que las personas que están conectadas
Estarán de acuerdo con uno que si a uno le dicen, un hombre fue a poner la queja porque era maltratado por su mujer, uno hay una parte de uno que uno dice, no, esto es ridículo. Y eso también es una posición machista. Ajá. ¿Sí me entendés? Por eso yo te decía, el machismo no es una cuestión solo de hombres y mujeres, sino de que los hombres entonces no pueden pedir ayuda porque siempre deben ser los más fuertes, que los afectados no son solo las mujeres, ¿cierto? No quiere decir que no sean la población más afectada, por supuesto, es la población más afectada, pero es lo que yo te decía ahora. El modelo que se creó desde el inicio, que es muy implícito, es el modelo de hombre blanco. Todos los que no cabemos ahí, yo no soy blanco, por ejemplo, no cabemos ahí, ¿cierto? No somos hombres blancos. Entonces todo lo que sea diferente cae en la categoría inferior. Entonces por eso los negros son inferiores, ¿cierto? Las mujeres son inferiores. Y hágale hacia el ejemplo. Entonces el ideal, que uno lo ve mucho en las empresas de nosotros, es la monita ojiverde. Entonces la Ajá. monita blanca ojiverde ocupa un lugar ideal y como es de buena familia, ¿cierto? Blanca, monita, y nadie se da cuenta que ese es el modelo ideal, ¿cierto? Que es Eso es verdad. histórico. De hecho, nos ¿Sí me pintan entiendes? a un Jesús que Eso, para la época no concibe la lógica de la época. En el momento que Jesús estaba y de la raza, exacto. nos pintan a un Jesús oviverde barbado cuando realmente Jesús no debió haber sido así. No, exacto. Entonces, mira cómo implícitamente ese ideal está ahí, que excelente ejemplo el de Jesús, yo también lo había pensado. El de Jesús, pues pucha, claro, ahí está el ideal de hombre blanco. ¿Representado en qué? En Jesús. Y ¿Cierto? una Y hija Jesús María, probablemente era un negro y o una hija un María indiecito. oviverde. Sí, Nada no podía raro ser porque era ojiverde. morenito, bajito. Sí, sí me entendés. Pero entonces está esa posición de que debemos seguir un ideal, ¿cierto? Y todos los que no quepamos ahí somos tachados de inferiores en diferentes categorías, de diferentes maneras, con diferentes insultos y tonos. Eso es lo interesante de todo este asunto. Y esto, por ejemplo, de ser mujer, esto nos, a ver, me lleva a hacerte una pregunta. Esto en sí conlleva una posición biológica y lógica. Eso tiene algo que se mueve ahí, dentro de la biología y la lógica, que es que esto debería ser mujer. Ser mujer. Ajá. Sí. Yo diría que una antecede la otra. Es decir, yo diría que la posición lógica antecede la posición biológica. Porque era lo que yo expresaba en algunos momentos, pues en algunos lives. La mujer, ¿cierto? Digamos que existía, pero era un hombre invertido, ¿cierto? En la antigüedad, en la antigua Grecia era un hombre invertido. Entonces hay narrativas de hombres amamantando en el Renacimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, si vamos a esa lógica, ¿qué pasaba con eso? Claro, la biología cambia con el discurso médico, pero es que el discurso médico tampoco es que sea muy antiguo. Sí, hay una tradición de preguntarse por la salud, pero el discurso médico en términos científicos que va al asunto es otra onda. Hace 200 años, 300 años confundían el valor social de las cosas con el valor curativo. En términos, y un ejemplo bien simple, a vos te dio gripa, yo soy un médico, te pongo un lingote de oro, porque se confunde el valor social de la cosa, ¿cierto?, con el valor curativo. Es una confusión que se pasa mucho en la antigüedad, que se confundía medicina y alquimia. Entonces ahora creemos que nosotros somos este cuerpo biológico. Y sí, la medicina logra responder unos problemas, ¿cierto? La medicina cura la gripa o al menos la contiene, genera vacunas eficientes, responde a ciertos problemas, pero cuando hablamos en términos de ser y de identidad, no estamos hablando completamente en términos biológicos. Por esa historia que yo te digo, esa historia que yo te digo nos muestra eso, ¿cierto? Porque no, en 500 antes de Cristo, no, eso es vagina y es una mujer y es, pum, la descripción que tenemos hoy. Y no es lo que pasa. ¿Sí me entendés? Entonces yo diría que hay una posición lógica que inclusive hoy la podríamos refutar, que claro, para las personas del común se les hace muy lógico que haya hombres trans o mujeres trans. Y ahí hay una nueva categoría de géneros. Claro, porque precisamente el género no tiene que ver exclusivamente con la genitalidad, por ejemplo. ¿Cierto? Digamos que uno ha sido de los, digamos, de los que ha elegido inconscientemente o se ha ocupado en esa posición de yo nazco con pene, entonces me considero hombre, pero hay hombres biológicamente hablando que no. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Sí me entendés? Es una realidad que pasa hoy en día.
Entonces nos topamos con esas personas y si nos mantenemos con el discurso de que la biología genera la identidad, es decir, nosotros somos el genital que tenemos, Ajá. entonces excluimos a esas personas. Y esas personas no están locas, no son psicóticas, ¿cierto? No tiene una ruptura con la realidad. Uno ve grandes decanos, creo que hay un decano aquí en la Nacional que es un transexual y es muy teso. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Entonces, mira que la biología no logra responder esos problemas de identidad que van de la mano con el género, ¿cierto? Es decir, el género no es solo hombre y mujer en esos términos. Y en ese sentido, lo que tú estás diciendo sale a brote algo que no podemos disimular, que es la Ujú. ignorancia, rechazar lo diferente. Claro, porque también nos implica a nosotros mismos. Mira que nosotros, yo veo a alguien así y digo, pero pues, ¿cómo? Si nació con pene, ¿cómo va a decir que se siente mujer? Claro, como si ser mujer fuera una cuestión de tener vagina o tener pene, ¿cierto? Va más allá, que uno empieza también a escuchar ciertas cuestiones, por ejemplo, de energía masculina, energía femenina, y uno dice, bueno, esos son conceptos, pues, ¿qué es energía? ¿Cierto? Porque hay energía masculina que siempre se asocia a la actividad y la energía femenina a la pasividad. Eso implícitamente que deja que la mujer tenga mucha energía femenina y que se quede en dónde? En la casa, porque es muy pasiva. ¿Sí me entendés? Entonces la energía femenina es para quedarse en la casa, porque es pasividad. Eso dice. Cuando no. Sí, claro, Ajá. cuando a mí me parece más rico pensarlo en lógicas. ¿Sí me entiendes? Me parece mucho más interesante, porque entonces, ¿qué lógica se mueve, por ejemplo, en estas nuevas comunidades que no se inscriben? Que uno ya vemos, por ejemplo, en muchas partes de la cédula, no binario. Sí, binario es hombre y mujer. O sea, es un tercero. Pero la pregunta sería, ¿cómo vamos a excluir a toda esa gente? Porque hay que excluirlos, porque a nosotros no nos parece. ¿Por qué habría de excluirnos? Y la idea precisamente es que pensemos en una forma de pensar que los involucra a todos de una mejor manera. Y no te toco un temita porque te alboroto. A ver, por favor, Porque piensan que es pecado. porque Entonces, como, claro, entonces, como hay quien se atreve a decir y a determinar qué es pecado y qué no, ¿cierto? Porque yo pienso que es un atrevimiento. Entonces empiezan a excluir a los que están en pecado y los que viven como se debe vivir. ajá, claro, pero según quién, ¿sí me Ah, entendés? Y uno mira de cerca y las personas que no viven como deberían vivir, viven más tranquilas, respetan al vecino, ¿cierto? Son respetuosos con el otro. Y los que viven como deben vivir, llega el papá borracho, le pega a la mamá, se agarra con los hijos, no responde por ellos y uno dice, ajá. Y entonces el modelo de familia clásico, ¿por qué debería ser como debe ser? exactamente. Juzgan menos, Sí, disfrutan más. claro, claro, que lo interesante sería preguntarnos es si eso que del otro me incomoda no quiere decir que dice algo de mí, no quiere decir que diga lo mismo, pero dice algo porque me incomoda, ¿cierto? Que en algún momento inclusive uno se pensaba de esa molestia por el lenguaje inclusivo y uno dice, pero sí, eso denuncia que el lenguaje siempre va por lo masculino, que está bien o mal, eso no lo controla nadie, es como la palabra budinear. ¿Quién puede controlar eso? No lo controla nadie. ¿Cierto? Sí, la exministra está muy en contra de que eso se opere, pero eso, ¿qué dice la RAE? Eso lo empiezan a hablar en un lugar y ¿qué podemos hacer nosotros? Obliga pues a la gente a dejar de hablar así. No puede obligar, eso pasa, ¿sí me entiendes? Pero en donde el hombre siempre va primero. Entonces podemos decir que casi que nos han... Eso que voy a decir, ya sé que me vas a... No me digas cuando pregunto cosas que son muy No te lógicas. preocupes. Vamos allá y es, bueno, entonces vos naciste mujer, casi que ya tenés una etiqueta de vas a sufrir, va a ser muy difícil y tenés que comportarte de esta manera. Casi que va ligado a ser una víctima de las circunstancias. Todavía pasa en esta época. Claro, pero mira que la realidad de alguien podríamos decir que no es cuando nace. Te voy a proponer una idea un poco más compleja que me parece más interesante, si es inclusive cuando se empieza a hablar de ella. Es decir, antes de nacer ya se empieza a hablar de esa mujer, ¿cierto? Se le posan unas expectativas. ¿Y será que tendrá nietos? ¿Y a qué se dedicará? ¿Y será bonita? ¿Y cuando tenga novio? Pucha, no ha nacido. No sabemos si va a querer tener hijos, pero ya todo el entorno familiar, la familia, ya están hablando de unas expectativas que se van a depositar en esa persona. ¿Cierto? Que esa persona las va a vivir porque para tener el amor de los papás, entonces tengo que ser mamá, ¿cierto? Ser bonita, tener un buen novio, porque
No le puedo presentar a cualquier man a mis papás, pues ¿cómo? ¿Sí me entendés? Son muchas cargas que cargan, que valga la redundancia, las mujeres, ¿cierto? Y los hombres también, pero digamos que hoy estamos hablando de mujeres. Hablando de mujeres, ese, el ser mujer casi que sería sinónimo de abnegación, me niego a mí misma, para mí nunca alcanza, la mamá la última, se hicieron empanadas, la mamá toda la tarde amasó las papitas, hizo el guiso, hizo las empanadas y para la mamá no quedó empanada, o sea, casi que eso que implica ser mujer es sacrificio. Eso fue lo que nos dio la cultura Ajá. Ser mamá, allá. ser Ujú. mamá, que es una de las particularidades de esta cultura, ¿cierto? De que la mujer tiene que ser mamá, ¿cierto? Que es una pregunta que inclusive entonces se ha hecho constante en mujeres que ya les está llegando la edad, porque entonces yo tengo que ser mamá de mis hijos y ser mamá es de mis hijos. Entonces empieza el reloj biológico y claro, ya van al hospital y empiezan los doctores, ¿y usted quiere ser mamá? ¿Cierto? Ah, pero ya se le está acabando la hora, porque el cuerpo ya no le responde y uno, y ser mamá es qué cosa, ¿cierto? Uno puede ser mamá de su gato, puede adoptar un niño, pero no, hay una cuestión ahí inclusive con la sangre, va a tener que ser hijo de mi sangre, ¿sí Y me que entiendes? genera mucho estrés. Claro, genera mucho estrés porque es que un hijo a día de hoy no es lo mismo que tener un hijo hace 60 años, es que un hijo también entrega sentido, me hago entender, uno está en una depresión bien berraca y tener un hijo es, tengo que seguir, es que este pelado no decidió estar acá, ¿cierto? Hoy a uno le toca sostener otras cosas, ¿cierto? Hace la pela más allá de un hijo, más allá de otro ser. Y es que ser mamá es una dotación de sentido, ¿cierto? No estamos diciendo que solo sea eso, muy fuerte, ¿cierto? Yo soy mamá y por eso tengo que hacer esto, es que yo soy mamá. Es que entendeme, ¿sí me Es entendés? como encontrar un sentido fuera que nos fuimos capaces de encontrar en nosotros mismos. Entonces, por eso le da sentido a la vida. Ajá, no, pero yo creo que le da sentido precisamente porque está en nosotros y porque está en la cultura. ¿Sí me entendés? Porque entonces empezamos a ser mamá y me reúno con las que son mamá. ¿Cierto? Mira que empieza a generar una cuestión ahí. ¿Quién no puede entrar ahí? Las que no son mamá. ¿Sí me entendés? Eso se empieza a jugar. Que la cuestión no es si está bien o mal. No, esa no debe ser la pregunta. Es, ¿usted quiere ser mamá? Hágale. No quiere, está bien. Pero es bueno que lo piense. Hablamos, Santi, de una responsabilidad que yo no sé si es implícita, inconsciente, biológica, no sé, está en el instinto, no sé. Es ese sentido de que mi mamá es el que me debe cuidar o la mamá es el que lo debe cuidar. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora hay muchas unidades cerradas, digamos en mi época, en que uno vivía en un barrio, ¿cierto? Hay una pelota, sale un niño corriendo o un niño de repente se atraviesa una calle y un carro casi lo atropella. ¿Qué es lo primero que pregunta la gente? Sí, claro. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Ajá. Y eso, pues, me gustaría como que tú desde tu perspectiva nos digas, es que hay un sentido biológico que piensa que la mamá siempre la que debe estar detrás. Ajá. Entonces hay mucha rabia con la mamá porque mi mamá no me cuidó, no me supo cuidar y a mí me pasó esto, esto y esto. Porque ya te dijeron, ¿y dónde está tu mamá? Claro. Pero mira que es un rol social. Porque entonces ese niño se tira, ¿cierto? Supongamos aquí una historia hipotética de que el niño nunca ha escuchado eso. El niño se tira a la calle. Hay alguien que lo está mirando y le va a decir, ¿dónde está su mamá? ¿Sí me entendés? En esos días estaba en Ciudad del Río con unos amigos tomándome una cerveza. Tan, y pasa una niña sola, tendría para ahí 3 años. Y la primera pregunta que le hace un amigo es, ¿dónde está tu mamá? Tal cual, yo no veía una mamá, yo no la veía. Entonces, sí, claro, las mujeres cargan con un rol. Yo no diría que sería, no digo que es natural, yo digo que es cultural, porque la cultura de nosotros no es de hace 50 años con el narcotráfico. La cultura de nosotros tiene que ver con los españoles y de ahí eche para atrás. Ajá. ¿Sí me entendés? Es que mira que las funciones religiosas, la familia, la institución de la familia, como modelo ideal a seguir, la familia cristiano-católica todavía opera. Hay todavía muchas personas que creen en eso, ¿cierto? Mira que no son modelos, apenas las mujeres hace 70, 80 años están pudiendo irrumpir en el escenario público como agentes, discúlpame,
Se me fue el estornudo. Como agentes importantes a la hora de opinar y de tenerse en cuenta. Pero uno puede hacer un ejemplo muy simple también, ¿cierto? Siendo muy honestos. Si uno escucha un político que es mujer diciendo estupideces, le parece a uno más estúpido que el político hombre que dice estupideces. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿y por qué? Claro, porque uno cree que las mujeres siempre deben estar en otro lado. Que uno también ha escuchado a las presentadoras, ¿cierto? A las presentadoras de fútbol, que ahora hay muchas, me encanta también esa posición de esta mujer que va a saber de fútbol. Y uno también escucha a muchos periodistas hombres diciendo muchas estupideces, y escucha a muchas mujeres muy acertadas, dando conceptos claros, concisos. Entonces, mira que es como si siempre tuviéramos que estar del lado del hombre, ¿cierto? Como si nos hubieran contado una historia y en la narrativa, en la historia final, siempre quisiéramos que el ganador, el que todo salió bien, fue gracias al hombre. ¿Sí me entendés? Sí, Santi, en ese sentido de el ser mujer, ¿qué es ser mujer? Entonces tú desde tu perspectiva, digamos desde tu punto de vista, tus conocimientos, tu posición de hombre, investigación, científico, porque a ti te gustan las cosas que se pueden probar, que se pueden investigar, que se pueden estudiar, ¿cierto? Ajá. Pues digamos que si con él tratamos de tener esa orientación un poco. Yo no sé si está fallando tu señal o la mía. Tú estás con datos. No, ya estoy bien. Ah, bueno, Te escucho. muy bien. Entonces, en ese sentido, Santi, de tu perspectiva como, digamos, como psicólogo, Ujú. en el tema que manejas desde lo que investigas, lo que haces, eso de ser mujer es algo de lo que ya nos podemos liberar. O sea, usted le dijeron que ser mujer es esto, esto y esto. Lo podemos empezar a, digamos, a romper. No, es que no necesariamente yo tengo que cargar el ser mujer como un sufrimiento, un dolor, una limitación, Ajá. sino que lo puedo potenciar desde otro punto de vista. O sea, Sí, claro. Pero pensá ahí es, primero, yo no puedo dar una definición clara, concisa y contundente de lo que es ser una mujer. No porque no quiera, sino porque es imposible darla, ajá, ¿cierto? Porque el ser mujer es una particularidad que se entrega en un contexto, en un momento particular de la historia. Es una particularidad, es una narrativa específica. ¿Sí me entendés? Ser mujer no es lo mismo hoy que hace 100 años. Y no va a ser lo mismo aquí que en una cultura, por ejemplo, no occidentalizada. ¿Sí me entendés? Ese es el punto particular. Entonces, ¿cuál es el problema en esa posición que das? Claro, uno podría soltarse de eso, pero ¿qué debe ser? ¿Cuál es el problema ahí? Que esos lugares de ser mujer también generan identidad. Es decir, yo soy de las mujeres. Entonces, lo interesante ahí, lo difícil ahí es empezar a hacer una deconstrucción de lo que yo creo que es ser una mujer. Y para eso requiere cuestionarse un montón de cosas de uno mismo. ¿Sí me entendés? Que mira que es muy difícil, no porque uno no quiera, sino porque si, por ejemplo, lo pensamos, en algún momento lo hablábamos, el simple tema de la seducción, entonces el hombre es el que paga. Y entonces las mujeres quedan insatisfechas si un hombre las pone a pagar. Ah, ese man me puso a pagar, ah, ¿cómo te parece? Si me entiendes que eso es una posición machista, que está bien o mal, otra vez, esa no es la pregunta. Pues no sería machista hacerlo, pero uno se siente cómodo haciendo. Entonces yo pago, yo quiero que te sientas especial, tan, tan. Entonces, mira que son prácticas, Gloria, que están muy arraigadas a la base de la cultura, ¿cierto? Al simple relacionamiento, que eso no cambia de la noche a la mañana. Y si usted se siente cómoda con que la inviten, está bien, ¿cierto? Eso no está mal, no es una cuestión a satanizar, es una cuestión que usted sepa cómo opera, pero entonces que eso no la ponga, no porque un hombre la invite, se lo tenga que dar. ajá, ay, yo te escuché esta semana hablando de eso, que casi que es una obligación. O sea, él pagó, entonces yo me lo pago. Ajá, y no. Y no, la orientación siempre debe ser que una mujer esté cómoda, tanto que un hombre, pues, que eso también, mira que funciona a la inversa. Entonces hay una mujer muy bonita y quiere comer un man no la quiere comer y ¿qué va a decir? Ah, ese man es marica. Pues, no, puede que no le inspire sexualidad, ¿cierto? Porque no todos los hombres, y no los hombres, también ese es otro mito, que los hombres siempre queremos y que a los hombres es muy fácil satisfacerlos porque los hombres ya sabemos que quieren. Mira que Y es con una narrativa cualquiera, muy fija. y con Sí, la cualquiera mujer que puede ser. carga. Ajá. Mira que es una narrativa muy estrecha en donde metemos hombres y mujeres. Y entonces parecemos pues con la camisita pues de loquero pues en donde yo lo tengo que sostener. No.
Podemos hacer otra cosa. Claro, que usted entienda también, que a mí me parece muy interesante también introducir ahí es, aparece una emergencia ahora con las mujeres de que entonces no encuentran hombres, pero es porque tampoco se inscriben en el modelo normal. Entonces, claro, ¿qué es lo que más pulula? Hombres, hombres como machistas, Ajá. ¿sí me entendés? Entonces las mujeres que ya piensan y dan un paso más adelante se ven solas. Entonces piensan muchas veces que ellas están mal y no, ¿cierto? Muchas veces si quieren conseguir una pareja tienen que frecuentar otros lugares que no sean esos donde ella frecuenta, ¿no? A veces pueden encontrarse pues con un hombre diferente, pero es difícil, ¿sí me entendés? Vos no puedes ir a una iglesia católica esperando encontrarte un musulmán ahí, relajado. No, Exactamente. ¿sí me entendés? Hace Me, parte de... me gusta eso que dices porque entonces me da como pie a decir, bueno, listo. Entonces el hecho de que yo sea hombre no quiere decir que no pueda decirle a una mujer, de verdad me pareces muy linda, muy atractiva, muy de todo, y no, pero no me interesa. Sí, exacto. Que me Sin, parece que también es una opción válida. sin miedo a que te digan, tan grande, tan barbado, entonces vos sos marica porque no me hiciste caso a mí. Exacto. Pues no, yo creo que es una cuestión de total libertad. Los hombres no siempre quieren lo mismo, es más, los hombres, la sexualidad de los hombres se opera de múltiples maneras. No creería que es como se ha pensado. Es como mi hipótesis de pensar, ¿cierto? Porque entonces los hombres son más fáciles de definir y en verdad no. ¿Sí me entiendes? En verdad no es verdad. Tú me dijiste un día, ya para terminar, que algo que me cuestionó en muchos de mis conceptos y fue el ser humano. Tú no puedes definir al ser humano y pensar que esta persona que vive esta circunstancia en la vida va a reaccionar de esta otra forma, Ujú, porque eso no viene, sería como encasillar a todo el mundo, porque determinadas personas vivieron unas circunstancias y la reacción no es la misma, o sea, ujú. no es ser igual, porque entonces es donde si nos podemos salir del contexto, entonces todas las mujeres no son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni toda la gente que han abusado responde igual, ni toda la gente que han abandonado responde igual. Ujú. Claro, que ese es mucho el problema del diagnóstico y el que tiene, pues el que se tiene en psicología hoy en el tema de la salud mental, ¿cierto? Que se espera abordar grandes masas de personas bajo unas mismas categorías, ¿cierto? Y a veces meter las categorías o inventarnos categorías es muy difícil, ¿sí me entendés? Entonces, por ejemplo, en estos días escuché una mujer que fue a un, a un psiquiatra, ¿cierto? Entonces ella no puede dormir y entonces es mamá de una hija de 3 años y entonces es mamá, es súper trabajadora, también tiene un hijo de 23, pum, pum, le toca estar en muchas cosas y entonces no puede dormir porque tiene que sostener cosas en el trabajo, ¿cierto? Entonces le da mucha ansiedad y el psiquiatra con una sesión le dice, usted ya tiene ansiedad y depresión y la diagnostica. Entonces uno, en una sesión, entonces es donde uno dice, pues pucha, es muy teso en la salud mental, que yo sé que los psiquiatras tienen todo un modelo, yo les respeto ese modelo, pero también me parece válido cuestionarles es cómo es posible que en una sesión uno pueda diagnosticar a alguien, cuando eso puede tener grandes efectos en la vida personal de esa persona. ¿Cierto? Valga la redundancia, que está muy redundante, pero no importa. Entonces es en el sentido de, pues pucha, ¿soy yo o es la enfermedad? ¿Cierto? Esto que me pasa, ¿soy yo o es la depresión? Que es lo que termina pasando muchas veces, como que se pierde el yo. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿soy yo esto o soy yo lo otro? Muy teso. Que en Ese, términos terapéuticos es muy difícil a veces desarmar esos lugares porque el médico en sí tiene una posición muy fuerte. Que claro, en otros términos, el médico, ahí hay un tumor, hay un tumor, ¿cierto? Usted tiene esta enfermedad, tiene esta enfermedad. Nadie va a decir, no, la diabetes se va a curar con respiro, no, póngase la insulina, en términos prácticos. Pero ya en términos de salud mental, definir, por ejemplo, como lo ve uno muy claro con los psicóticos. Usted no puede trabajar con un psicótico sin antipsicóticos, pero también, por ejemplo, que no se le pueda dar salida a estas personas para reintegrarlas a la vida social, para amar, para trabajar, es muy teso. Y entonces, ¿qué pasa ahí? lo que tú estás diciendo, Santi, del diagnóstico me hace recordar una ocasión que yo visité un médico que ya yo estaba viendo una situación muy difícil, tenía una quiebra financiera, tenía un montón de situaciones de salud y de todo, y me acuerdo muchísimo que me puso a llenar una encuesta en una cita. Terminé la encuesta y me dijo, ¿a usted algún día le han dicho que usted es bipolar? Ajá. Para mí eso ese día, y no era un psicólogo, era un psiquiatra. Y para mí ese, que me lo habían recomendado súper bien, y para mí ese día
cuando me dijo usted es bipolar, fue como si me hubiera pegado una patada en la nalga y yo hubiera dicho, venga, o sea, gracias a esta bipolaridad también he logrado muchas cosas en la vida. Digamos que no me compré el diagnóstico y, Ajá. y busqué otro tipo de ayuda y seguramente puede ser que esta sea bipolar, no sé. Sin embargo, en ese, sí, en ese momento no me lo compré, no me lo compré. Y si Ajá. es, no lo vi como un problema, ¿cierto? Ajá, ¿No? pero yo creo que eso es mucho como el afán de tener un lugar y muchas veces lo que termina pasando ese diagnóstico es que es más contraproducente para el proceso que verdaderamente beneficioso. No quiere decir pues que haya gente que no le sirva, yo tampoco voy a decir esa barrabasada, ¿cierto? Pero sí es una posición muy compleja, es una posición teórica porque entonces hay que sostener a alguien en algún lugar y eso también Y hay que entonces, diagnosticarlo, porque hasta el mismo paciente tiene una necesidad y un desespero por ser diagnosticado y saber qué tengo. sí, y es muy normal, ¿sí me entendés? No podemos atribuirle esa culpa a las personas porque uno también dice, dígame qué tengo. Ajá. Entonces, dígame solución, pues yo quiero saber qué tengo. Como si uno en términos de salud mental pudiera aislar el síntoma, ¿cierto? Por eso yo te decía ahora, no podemos pensar al ser humano completamente como un ser completamente aislado, como si uno pudiera ver paso a paso cómo ha crecido. No, eso hay un montón de fuerzas ahí, que la cultura, que la familia, que los papás, que los amiguitos, que eso son un montón de fuerzas, que la televisión, que innumerables. Entonces, en ese sentido, determinar que alguien es un diagnóstico es muy difícil. Es como cuando uno se gradúa de la universidad y uno dice, yo soy psicólogo. Ah, yo antes no era ser humano. Eso me pareció muy interesante. Yo soy psicólogo. ¿Antes qué era? Pues, no, yo terminé mis estudios de bachillerato, pero no era bachiller, no. Pues cumplí con los requisitos, pero hay como un afán por eso del ser. Por eso yo creo que ese título de hoy fue muy interesante, que es ser mujer. ¿Sí? ¿Qué? Precisamente es algo que no se puede definir de manera precisa, universal, general, no se puede. Hay mujeres, ¿cierto? Una autora, que es un libro que me gustó mucho, que se llama Ana María Fernández, yo ya les he hecho ciertos comentarios, dice precisamente que la mujer es una ilusión y es un mito. Y es un mito tan fuerte que creemos que tenemos que cargar con él. A mí eso me pareció espectacular. Sí, la mujer es una ilusión. Ana María La mujer es... Fernández. Ana María Fernández, muy bueno, pues. Es teórico, pero me gustó mucho, pues. Y aquí, Santi, para ir terminando, cuando dijiste eso de ser mujer, yo pienso que entonces tenemos la idea antes de la abuelita de delantal que siempre atiende, que alcanza para todos, que está haciendo todo, ¿cierto? Ajá. Y también ya hay un extremo en el otro lado, que es que entonces ser mujer es estar sexualizada todo el tiempo. Sí, pero mira que es un producto también del, podríamos decirlo, del sistema de hombres, del sistema patriarcal. Cierto, porque ¿quién es la mayoría que compra servicios sexuales, aunque sea pues por OnlyFans y todas estas? Sí, los hombres. ¿Sí me entendés? Las mujeres al servicio de que eso está bien o mal. Otra vez, eso pues yo preferiría en términos de salubridad que las mujeres pudieran tener esto, ¿cierto? Estos beneficios que da la tecnología y que ningún man las toque. ¿Sí me entiendes? Porque también el asesinato, el homicidio, el abuso, las mujeres se exponen mucho, por ejemplo, la prostitución, y es el trabajo más antiguo que hay. Es algo que no vamos y pensar que lo podemos acabar es un delirio, pero entonces que esto sea también un medio para evitar eso. ¿Sí me entiendes? Un medio para evitar también un feminicidio, que existen, y es una problemática que debemos abordar y pensar. Santi, de verdad que gracias por este espacio y bueno, desearnos feliz día a la mujer de una manera así bien romántica, bien linda. No, yo creo que feliz día a la mujer a todas, a las que se quieran pensar y a las que no, pero que estén tranquilas con sus elecciones de vida. Para mí eso es lo más importante. Si la abuelita siente que lo más importante es atender a sus nietos, a sus hijos y eso la llena, está bien, ¿cierto? No podemos satanizar una u otra posición, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de denunciar esas posiciones y las relaciones de poder que ahí se juegan, porque eso hay que denunciarlo, ¿cierto? Pero si a alguien le hace sentido, disfrútese, ¿cierto? Suelte tanta culpa, convérselo, trate de Sí, vivir más tranquilo. Eso yo creo que debe ser la posición, vivir más tranquilo. No tiene que tener el cuerpo ideal, no tiene que tener la cara ideal, ¿cierto? No, puede ser usted. Y si hay alguien
si su pareja, si sus amigos no la valoran por así como es, pues bueno, sería una buena idea de pensar en cambiar de pareja. Lo que tú me dijiste ahora, piénsense. Sí, piénsense, que se les caiga una idea, vayan a terapia, pues busquen ayuda profesional. Sí, desarróllense, está bien, y está bien querer ser diferentes, y está bien, no hay que querer ser como todos, no hay que querer ocupar el ideal, pero yo creo que eso es como el mensaje que a mí inclusive me ha llenado desde otra posición, No llenar un ideal. no llenar un ideal, sino permitirnos a fallar, ¿cierto? Que yo creo que es lo más valioso, es cuando a mí me dicen, no, es que he tenido pacientes, no, es que el peso y la imagen, y yo siempre me tiro el mismo chiste porque saben que es lo más, este gordito de acá, es gordo que se va a morir con uno va a morir y ese gordo va a seguir ahí, pues no se va a bajar nunca. También está bien, es que uno no tiene que tener un cuerpo perfecto, uno tiene un cuerpo para vivir, para disfrutarse Cuidarlo, estar saludable. y disfrutarse, haga lo que disfrute, esté tranquilo, ya. Eso yo creo que no hay más cuestiones ahí. Bueno, muchas gracias Santiago, de verdad que te agradezco muchísimo este espacio, lo valoro cantidades y para todas las personas que estuvieron conectadas, gracias. Y esto de ser mujer realmente no está metido dentro de un contexto que nosotras tengamos que cumplir. Lo que tú dices, disfrútese, valórese, acéptese, piense. Me encanta cuando tú dices, bueno, que al menos le caiga una idea. Sí, no, exacto, para llegar a ese punto hay que pensarse, porque uno padece muchas veces de algo que no sabe. Entonces uno vive ciertos roles en la vida creyendo que eso es ser feliz y ¿será que sí? Esa es la pregunta, ¿será que sí seré feliz por ahí? Muy bien, Santi. Bueno, Muchas gracias de muchas verdad. gracias a Eh, ti. invito a las personas a que comiencen a seguir a Santi en sus redes sociales. Vamos a leer preguntas. ¿Tú tienes Instagram? Ay, yo qué pregunta. Ay, sí, gracias Santi por recordármelo. Me toca ponerme las gafas. Muy bien, genial el programa, mil felicitaciones. O sea, los hombres que son casi obligados a acostarse con todas las mujeres que se les acerquen. Alguien está diciendo eso, Santi. O sea, que los hombres puede que estuvieran obligados para poder cumplir. Sí. O sea, no puedes decidir. Ustedes dicen, entonces la mujer no ha sido equipada de forma biológica diferente a los hombres. Ajá, ¿equipada para qué? Esa sería la pregunta. Si hablamos en términos físicos, pues claro, los hombres tienen más testosterona y pueden enfrentar más, por ejemplo, problemas de trabajo, ¿sí me entendés? Sí. Generan más musculatura, generan más fuerza, pero en términos sociales, mmm, esas serían Bueno, mujeres muy aquí hay alguien inteligentes. que, aquí hay alguien que dice, cuando uno se casaba joven, la mamá de las amigas, eso es verdad, ya no la dejaba juntar con ella porque ella estaba casada. Cuando una mujer soltera no podía ya ser amiga de una mujer que se casaba. Eso es cierto. Ajá, No las dejaban. En la época pues de mi mamá, de las abuelas, yo sí me acuerdo de eso. Que habla, ella ya es una mujer casada, o sea, ya no. Usted no puede ajá, ser amiga de ella. ajá, ok. Por ejemplo, en mi caso, que a mis 36 todavía me dicen que me dejó el bus porque no tengo pareja ni hijo. ¿Y será que es que eso trae felicidad? ¿Qué cosa? Con- Ah, tener pareja sí. y hijo. Pues depende de lo que usted decida. No necesariamente. Hay gente con esposo e hijo muy infeliz. Y no, ¿Sí me entendés? y no necesariamente que me dejó el tren, porque muchas mujeres dicen, es que yo ya tengo tantos años, todas mis amigas están casadas, ya tienen hijos, y las que no están casadas, pues viven con alguien. Y yo le pregunto, ¿y ya les preguntaste si se sienten realizadas y felices? Sí, exacto. Y en algún momento escuché también un caso de la mujer que estaba casada, que estaba soltera, se reúne con las amigas y todas las amigas que están casadas y con hijos diciendo lo infelices que están. Ujú. Entonces uno dice, ah, ya, ¿es el rol de quién? Y algo que tú decías ahora súper importante, también el darnos mucho a la queja. Si estoy casada me quejo, si tengo hijos me quejo, si no tengo me quejo, si estoy soltera me Ajá, quejo. Parece también una condición humana. claro, aparece La como una queja. condición humana, pero aparece como la única forma de protesta que tienen las mujeres. Por eso, cuando digo piénsense, no es, ay, ¿quién soy yo solamente? No es, ¿será que la queja es suficiente?
porque parece que la queja es el único medio que tiene de protesta. Es decir, yo me quejo, pero porque no tengo el poder. Y no hago nada. Y no hago nada, ¿cierto? Me quedo en una posición, pero puede haber otros lugares, otras formas más legítimas de alzar la voz. Pero es como que la queja también las deja en una posición cómoda. Porque entonces me quejo, pero me mantengo acá. Porque tomar una decisión implica agarrar ciertas cosas que no me quiero hacer cargo. Por ejemplo, en muchas familias, el tema económico. Creo que las mujeres pueden, ¿cierto? Eso no es de hombres, pues la plata no es de hombres. Es de Totalmente. pensar y de desarrollar ciertas cosas. Entonces, pues, es de pensar y asumir otras cosas. Bueno, Santi, nosotros podemos hablar Ah, eternamente. pues, pucha, literal. Ajá. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tus conocimientos, tu posición tan chévere, me encanta. Y de verdad que bueno, feliz Día de la Mujer a todas, que sean todos los días y que las mimen mucho siempre. Ajá. Y ustedes se consientan. Sí, genial. Estoy de acuerdo y que esto haya surgido más dudas que certezas. Esa siempre es como mi intención, que genere más preguntas, que les interese, que se pregunten a sí mismas, que una certeza de yo soy esto y ya. No, acá no crearse, pensarse diferente. Entonces, gracias a ti, Gloria, y gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, Santi. Un abrazo. Dale, pues, feliz noche, chao.